Qué lío. No paró de escalar esta discusión entre Caputo y María Eugenia Talerico en las redes a partir de lo que fue esa presentación del gobierno del actual Arca que identificó esta lista de empresarios supuestamente protegidos o supuestamente perseguidos. O sea, un montón de gente ganando más que el presidente. Inaudito. Muy buenos días. Javier Milei pasó la motosierra por el Arca, la ex agencia de recaudación, ex AFIP. Sueldos de 34 millones de pesos. Un mes, dame. Un mes. Dame 2 meses. 2 meses con ese sueldo. Dale a un jubilado un mes ese sueldo. Papá, por Dios, ¿qué tenés que hacer para trabajar ahí? Ganan más que un presidente, que el ejecutivo de un banco. No, es una locura. Vamos a ver el informe y como siempre al final lo comentamos. Bruno, ¿los sueldazos en qué repartición? Bueno, a ver, pasó la motosierra por el Arca, ¿sí? La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, porque el gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 80% en el salario del director ejecutivo de este organismo y también en el salario de los directores generales. Vamos a ver el detalle de cuánto cobraban antes y cuánto van a pasar a cobrar ahora, que créeme es una diferencia muy grande. Mira, antes la titular de la vieja AFIP cobraba 32.180.000 pesos. Esa es mi raje, ¿no? La última que... Sí. 32 millones de pesos. Ahora, según esta nueva disposición... Y el titular de aduana esto, ¿no? Claro, esto es el titular de aduana, 17 millones. Esto es lo que cobraban. Lo que cobraban. Dale, titular de aduana, 17 millones. Director de la DGI, 17 millones. También. Sueldos importantes, ¿no? Sí. Director de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP también cobraba 17 millones de pesos, 200 Somos generosos, por mes. A ver, eran sueldos súper importantes. Estaban también vinculados, Guilla, a la recaudación. Es decir, un porcentual de la recaudación se repartía entre los cargos. Y que ahora eso se eliminó, claro. Fíjate vos la diferencia, Manu, Guille. Ahí va. De los 32 millones, que es lo que dijo el gobierno, a partir de ahora vas a empezar a cobrar como un ministro. Pasás a 4 millones de pesos. Y los directores generales van a pasar a cobrar como secretario de Estado de 17 millones de pesos a 2,5 millones de pesos. Esto forma parte de un plan de reducción, además de la estructura, de buena parte de la estructura del Arca, que tiene que ver con un ahorro de 121.000 millones de pesos. También se está planificando una reducción del organismo, una reducción del 45% también de lo que es las autoridades superiores y un 35% de las autoridades inferiores. Se analiza la reducción de más de 3.000 empleados, entre otras medidas. Y lo que decía Manu, esto es muy importante, porque también se eliminó, lo quiero decir con precisión, la jerarquización para los altos cargos. Sí. El salario estaba atado, sujeto a la recaudación. Eso terminó. Permitime unir lo siguiente. Vamos con Manu, porque hubo una denuncia por parte de La Libertad Avanza que señalaba que aquellos sueldazos de aquellos directivos de la AFIP, de la vieja AFIP, en realidad había como una cúpula de protección sobre algunos kirchneristas o capitalismo de amigo, pero se enojó el macrismo con esto. Claro, originalmente, por lo menos lo que se presenta ayer, que por supuesto sale desde el gobierno, es una denuncia que publica el diario Clarín, desde la AFIP, ahora Arca, en la que identificaban que había cuanto menos una lista de empresas o personas físicas, todas vinculadas al kirchnerismo. Ayer repasaban muchos de ellos. Lázaro Báez, por supuesto, junto a su familia, sus hijos. Cristóbal López, junto a su familia. Las empresas de cada uno de ellos. Estaba la propia Florencia Kirchner en esa lista. ¿De qué se trataba esa lista? Que fue conformada, según esta denuncia, en 2016. Es decir, 2016, tiempos de la gestión del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri. En definitiva, bueno, no quedaba del todo claro si una lista de o bien protección o bien de, entre comillas, persecución, o así lo planteaban algunos de los voceros extraoficiales del gobierno en las últimas horas. Esa fue la polémica que se generó. Muchos cruces de, por ejemplo, Santiago Caputo, una cuenta que no lleva su nombre, pero que se conoce que es de él, en Twitter, con, por ejemplo, María Eugenia Talerico, la ex titular de UIF. A Max se enojó mucho. Nada más, Mauricio Macri lo que hace es publicar estas declaraciones de Abad, el ex titular de la AFIP, en tiempos del macrismo, en tiempos de Cambiemos, para despegarse absolutamente de esto. Lo que decía Abad tenía que ver con esto, así como otros ex funcionarios de Cambiemos en la misma línea. Hubo cruces con Santiago Caputo. Hubo como enojos, idas y vueltas, algunas cuentas paralelas. Mucho intercambio de Santiago Caputo a través de esta cuenta, o la cuenta que se la adjudica a Santiago Caputo, para decirlo formalmente. Hoy incluso desde esta cuenta bromeaban con esa nomenclatura, porque claro, no es una cuenta oficial. Desde ya, como ustedes ven, @MileiEmperador, John es el nombre con el que se presenta en redes sociales,
pero se dirige a Eugenia Talerico. ¿Quién es Eugenia Talerico? Fue la segunda en la Unidad de Información Financiera, la UIF, durante la gestión de Macri, y una particularidad, iba a ser funcionaria de este gobierno en el área de migraciones en particular, hasta que finalmente, casi sobre la hora, minutos antes de asumir, terminó corriéndose por intervención del entonces ministro del Interior, Guillermo Franco. Qué lío, qué lío. No paró de escalar esta discusión entre Caputo y María Eugenia Talerico en las redes, a partir de lo que fue esa presentación del gobierno del actual ARCA, que identificó esta lista de empresarios supuestamente protegidos o supuestamente perseguidos. No termina de estar claro tampoco. Lo cierto, Guille, es que hasta ahora tampoco hubo ninguna denuncia formal, es decir, no hubo ninguna presentación judicial a partir de esta lista, solamente es un cruce tuitero en este caso, mediático también, por la repercusión que se genera, pero hasta ahí llegó esta historia. Por lo menos hasta ahora lo que sí funciona esto es como una nueva muestra de la tensión que escala entre el PRO y la Libertad Avanza en el inicio de un año electoral. Mira, interrumpimos a Manu, vamos al exterior. Bueno, se extendió un poquito más de lo que pensaba este video. ¿Por qué? Porque mi intención era hablar solamente de la motosierra que pasa Javier Milei por el ARCA, sueldo de 32 palos, de 23 palos, 27 palos. Una locura lo que ganaba esta gente. Imagínense un año entero siendo directivo de AFIP. Bueno, olvídate, ¿no? No trabajas más. Es mucha guita, y ahí te das cuenta de la disparidad, ¿no?, que hay de sueldos dentro del mismo estado. O sea, un montón de gente ganando más que el presidente. Inaudito. Y bueno, ¿cómo no los va a poner nervioso el presidente Javier Milei? Por el otro lado, se creó una red, o había una red, para proteger a empresarios dentro de la AFIP. O sea, que la AFIP no le caiga, no le investigue, no le cobre impuestos, entre otras tantas cosas. Impuestos. Hay plata escondida, ¿no? Bueno, me entienden. Negocio sucio, bueno, a este no se lo toca, a este no se lo investiga, a este no se le cobra. Chau, de eso se trataba. Ahora entienden por qué Milei es peligroso. ¿Por qué Milei le generaba miedo a esta gente? Porque el tipo es incorruptible. Ya lo dijo, no le importa el dinero, no le importa la guita, no le importa, está más allá de eso. Argentina nunca tuvo un político como Javier Milei. Digan lo que digan, con la honestidad de este tipo, nunca tuvimos un presidente. Yo me saco el sombrero y la verdad me parece fantástico, porque no puede ser que un laburante común y corriente gane 700 lucas y estos tipos, que la mayoría son ñoquis o están ahí por ser amigos de alguien, tengan un sueldo de 32 lucas. Un empleado raso, a ver, ahí le vimos que, no sé si un gerente o qué pasa de ganar 12.000 y pico de millones a 2 millones. Eso es lo que ganaba un empleado común, 2 millones de pesos. Ahora llevan a un alto cargo que tenía 17, lo ponen en 4 y está perfecto. Y otros en 2 y está bárbaro. Y eso es lo que se vino a hacer. ¿Qué pasa? Si no, la política es un gran negocio y por eso todos entran, todos quieren desesperado por entrar en política. ¿Por qué? Por estas cosas. Por estas cosas. ¿Cómo va a cobrar un tipo 32 palos? Gana más que el presidente. Y pasa si no lo que pasa del sector privado. Sino, bueno, anda al sector privado. Que acá venga gente que quiere hacer que las cosas funcionen bien. Repito, con un sueldo de 4 millones, un sueldo de 3 millones, cualquier ciudadano común y corriente vive, pero ¿sabe cómo vive? Y les garantizo que laburan con mucha más ganas que cualquiera de estos tipos que están ahí impresentables ganando esa millonada de dinero. Es una disparidad total. Cuando del otro lado tenés un presidente y viaja de acá para allá, pum, pum, está todo el día en reuniones, laburando 24/7 y tiene un sueldo de 4 millones. Está bien, él se lo congeló, pero no puede ser. Entonces, ¿se está ordenando la economía? Se está ordenando. ¿Que hay sectores que están más flojos que otros? Es verdad. Pero bueno, se está achicando el Estado, se está recortando lo que se vino a recortar, se está sacando a los ñoquis, a los burócratas, a los parásitos, a los energúmenos, a los empobrecedores. Se los está sacando. Así que hay que seguir peleando y dando la batalla todos los santos días, porque a estos zurdos no le podemos dar un milímetro. Porque son estos. Son castas, son empobrecedores, son parásitos. Y esa es la realidad. Cuando Milei les dijo son parásitos, qué bien puesto el apodo, ¿no? O el agravio, como usted quiera llamarlo. Qué bien lo dijo. Son parásitos, sanguijuelas que viven del otro. Bueno, listo. Hoy la Argentina es un poquito más justa que ayer. Abrazos, los leo en los comentarios y viva la libertad.